Capítulo 1. La misa que nunca debía comenzar. Nadie debería haber tocado aquella campana a medianoche. Lo sé con la claridad de quien escucha todavía el eco en los huesos. Fue la campana la que rompió el susurro del pueblo. La que hizo que las farolas temblaran y que los perros dejaran de aullar. Fue la campana la que llamó a los muertos. Llegué a Villa Espejo por equivocación, o por la clase de destino que se disfraza de error. Buscando trabajo. Buscando silencio. La iglesia del pueblo era un hongo oscuro en el centro, piedra que olía a humedad. Vitrales empañados. Una cruz cuyo metal había perdido la vergüenza de brillar. Entré por curiosidad y por frío. Y la cerradura me acogió con la misma indiferencia de siempre. El cura, don Evaristo, tuvo la voz de quien ha leído mucho pero ha escuchado poco. Sus ojos eran ceniza. Me pareció un hombre cansado de su propio silencio hasta la noche en que encontró el manuscrito. Lo trajo envuelto en tela negra, con las manos temblando como si acariciara algo vivo. Dijo que era un sermón antiguo, olvidado, de un oficio que los ancianos llamaban la palabra que arranca raíces. Nadie en la parroquia supo decir de dónde venía. Algunos murmuraron que la tela olía a cera quemada y a pan añejo. Lo escondió bajo la sotana como quien guarda una confesión indecente. La misa comenzó como cualquier otra, velas, himnos apretados, respiraciones compartidas. Pero cuando don Evaristo abrió el manuscrito no fue él quien habló. O mejor, no solo él. Las palabras salían de su boca con una cadencia que parecía estar escrita en la garganta de la iglesia misma. Eran frases que prometían alivio y recordaban culpas. Eran versos que conocían nombres que nadie más había pronunciado en décadas. Al principio fueron susurros bajo los bancos. Luego, el suelo emitió un sonido húmedo, como si la tierra suspirara. Sentí el frío subir por la suela de mis zapatos. Otros lo sintieron también porque la mujer del primer banco apretó la mano del hombre junto a ella hasta blanquear sus nudillos. Y entonces oí pasos. No eran pasos en la nave. Eran pasos que venían desde abajo. Desde la bóveda fría. Un crujido que olía a madera vieja. A ataúdes que cedían. Unos dedos golpearon la base del confesionario con la paciencia de quien ha esperado demasiado tiempo. El olor llegó después, tierra removida. Lavanda rancia. El perfume barato que llevaban los vivos en vísperas de una visita inesperada. La campana repicó de nuevo. Como si alguien la llamara desde fuera o desde debajo. Y la puerta principal se abrió por voluntad propia. Una figura se deslizó por el umbral, no una sombra. No una silueta débil. Sino alguien con la resolución de quien vuelve a buscar algo que perdió. Llevaba la ropa remendada de los entierros. Su rostro era conocido por muchos en el pueblo. Porque en vida había sido un vecino, un hombre con los ojos hundidos pero con la sonrisa de siempre. Como si su regreso fuera la broma más cruel. Hubo un gemido en la iglesia que no era humano ni consuelo. Las velas se inclinaban como si escucharan. Y las palabras del sermón, esas que nadie debía pronunciar, seguían saliendo. Irreprimibles. Don Evaristo no paró. Sus labios estaban sellados a la letra hasta que alguien gritó, «Detente». La voz que gritó no fue la de un feligrés, fue la de mi propia madre, que hace años había dejado de llamarme por mi nombre. La oí desde algún lugar entre los bancos y el borde del mundo. No supe si mi cabeza me jugaba una mala pasada. O si la campana, la misma que nadie debía tocar, había despertado algo tan antiguo que la muerte misma tenía sed de sermones. Comprendí, en ese instante, que el pueblo se había dividido en dos, los que habían nacido para olvidar y los que ahora volvían con hambre de verdad. Y yo, que llegué por error, me quedé allí como un testigo obligado, sin imaginar que la primera palabra que escucharía esa noche iba a perseguirme hasta enterrarme. Capítulo 2. Los pasos bajo la tierra. Todavía recuerdo cómo se escuchaban. No eran pasos humanos. Ni siquiera ecos, eran golpes acompasados. Como si alguien, desde muy profundo, marcara el ritmo de una procesión invisible. Cada vibración se filtraba por las piedras de la iglesia y subía hasta la garganta de los fieles, haciéndolos tragar saliva como si bebieran miedo líquido. Yo no quería mirar al suelo, pero mis ojos lo hicieron solos. Entre las losas agrietadas del templo se movía un polvo oscuro, como si respirara. Algunos se arrodillaron pensando que era un temblor. Otros comenzaron a rezar tan rápido que las palabras se mezclaban, transformándose en un balbuceo desesperado. Y en medio de ese pánico, don Evaristo siguió leyendo, encadenado a aquel manuscrito maldito que brillaba como si la tinta estuviera aún húmeda. Los huesos claman, los huesos recuerdan, los huesos obedecen. Recitaba él. Y entonces el suelo crujió más fuerte. Un niño lloró. Su madre intentó taparle la boca. Pero el eco de su llanto se multiplicó como si debajo de la tierra hubiese decenas de gargantas repitiéndolo. Era imposible distinguir qué provenía de los vivos y qué de los muertos. De pronto, una de las losas frente al altar se levantó apenas un centímetro.
Lo suficiente para que una mano emergiera. Una mano pálida, hinchada por el tiempo, pero aún con las uñas pintadas de rojo. Alguien gritó el nombre de Clara, una mujer fallecida años atrás en un accidente de coche. Su viudo, sentado entre nosotros, se levantó tambaleándose y murmuró: «Mi amor, estás aquí». El aire se volvió pesado, cargado de incienso rancio y de tierra húmeda. Cada respiración sabía a tumba. No había silencio posible, las voces bajo el suelo ya formaban un coro. Un murmullo de plegarias torcidas que parecían rezar al revés. Me aferré al banco, convencido de que debía huir. Pero la puerta de la iglesia se cerró con un estruendo brutal, como si 1000 brazos invisibles la hubiesen empujado desde fuera. Y fue entonces cuando entendí: no estábamos encerrados con los muertos estaban siendo liberados con nosotros. El sacerdote, sudando, dejó caer el manuscrito un instante. Su voz tembló. No debimos abrirlo, no debimos leer. Pero las palabras ya estaban escritas en la piedra, grabadas en la sangre del altar. Aunque callara, el sermón continuaba recitándose solo, como si las paredes tuvieran boca. Alguien detrás de mí empezó a reír. Una risa quebrada, inhumana. Cuando me giré, no encontré a nadie sonriendo. La risa venía de abajo, de esas mismas grietas que ahora se ensanchaban como labios dispuestos a pronunciar un nombre, el mío. Esa noche aprendí que el terror no camina con pasos normales. Camina bajo tus pies, esperando el momento exacto para reclamar lo que siempre le perteneció. Capítulo 3. El rostro de la madre entre las sombras. No sé si fue un espejismo, un castigo o una revelación, pero juro que aquella noche la vi. Entre los bancos iluminados apenas por las velas, entre los cuerpos tensos de los fieles que rezaban con la fe desgarrada, apareció el rostro de mi madre. Había muerto hacía 15 años. Y yo mismo cerré sus ojos en el ataúd. Recordaba el olor a jazmín de su cabello, la fragilidad de sus manos, la ternura de su voz. Pero lo que vi allí no era ternura, era la copia grotesca de una ternura muerta. Su rostro emergía entre las sombras como un retrato pintado con ceniza. Los labios tenían grietas moradas. Y los dientes, que apenas asomaban, se veían manchados de un brillo viscoso. Lo que más me heló fueron sus ojos, abiertos, enormes, pero con un vacío líquido en su interior, como si al mirarlos uno se cayera dentro. No estaba sola. Otros feligreses también reconocían a sus muertos. Un joven señaló a su hermano fallecido en la guerra. Una anciana se arrodilló, llorando, al ver a su hija perdida en un incendio. El templo se convirtió en un desfile de recuerdos profanados. Un carnaval fúnebre que mezclaba nostalgia con horror. «Mamá», me atreví a susurrar, incapaz de contener el temblor en mi garganta. Ella sonrió. Una sonrisa rota, que parecía cosida a su piel por un hilo invisible. Dio un paso hacia mí, arrastrando los pies, dejando un rastro húmedo en el suelo. Los demás muertos hicieron lo mismo, como si obedecieran a una llamada inaudible, avanzando lentamente hacia aquellos que los habían amado en vida. El sacerdote intentó levantar la voz. «No son ellos. No los miren. No los llamen por su nombre». Pero ya era demasiado tarde. El viudo que había reconocido a Clara corrió a abrazarla. Ella lo recibió con dulzura aparente, apoyando la cabeza en su hombro. Por un instante, la iglesia entera se conmovió, casi creyendo que era un milagro. Pero el abrazo se convirtió en mordida. La mujer muerta hundió sus dientes en el cuello del hombre y la sangre brotó como un himno rojo sobre la sotana del cura. Los gritos rompieron el aire. Y el manuscrito que yacía sobre el altar volvió a arder con una luz oscura. Cada palabra escrita allí se desprendía como ceniza viva, flotando por la nave como insectos brillantes. Y cada fragmento que caía sobre los muertos les daba más fuerza, más carne, más deseo. Mi madre extendió sus brazos hacia mí. El eco de su voz me envolvió. «Hijo, ven conmigo». Fue entonces cuando comprendí que el verdadero infierno no huele a azufre ni a fuego, sino a perfume familiar mezclado con tierra húmeda. Y que el horror más grande no es ver un muerto regresar, sino sentir que parte de ti quiere irse con él. Capítulo 4. El sermón que nadie podía detener. Nadie respiraba ya como un hombre vivo. El aire estaba tan cargado de miedo que cada suspiro parecía un rezo sofocado. Sin embargo, don Evaristo seguía leyendo. No porque quisiera, sino porque el manuscrito lo obligaba. Lo vi con mis propios ojos, cuando intentó cerrar el libro. La tinta comenzó a arder como brasas encendidas. No era fuego común, sino un resplandor negro.
una luz que quemaba hacia adentro. El cura gritó, soltando el manuscrito, pero las letras se levantaron del papel, suspendidas en el aire, como enjambres de insectos de sombra, sin que él moviera los labios. Su voz seguía resonando por todo el templo. Las palabras no eran castellano, ni latín, ni ninguna lengua que yo conociera. Eran sílabas quebradas, ásperas, que raspaban la garganta del mundo. Y cada sílaba que flotaba encontraba un muerto y lo hacía más sólido, más presente. Los cuerpos se tensaban como marionetas. Las heridas se cerraban a medias. Y sus miradas, esas miradas vacías, brillaban con un hambre nuevo. El viudo mordido seguía gimiendo en el suelo, desangrándose, mientras Clara, su amada resucitada, se erguía erguida y erguida, repitiendo con voz hueca las mismas frases del sermón, como si fuera un eco multiplicado. Otros muertos la imitaron. La misa dejó de ser la voz de un solo sacerdote, se convirtió en un coro de ultratumba. Intentamos taparnos los oídos. Fue inútil. Las palabras se colaban bajo la piel, como gusanos buscando hueso. Un anciano se desplomó de rodillas, murmurando con lágrimas que había recordado un pecado olvidado de juventud. Una niña gritaba que una voz le estaba contando secretos de su padre muerto. Secretos que nadie debía saber. Yo mismo sentí como las palabras me atravesaban. Recordé cosas que había querido enterrar, miradas de deseo prohibido, culpas que creí perdonadas. El sermón no solo despertaba a los muertos de las tumbas, también a los muertos que cargábamos dentro. Don Evaristo se arrancaba los cabellos, llorando, implorando que alguien lo detuviera. Pero cada intento de callar lo hacía hablar más alto, como si el libro le hubiera convertido la garganta en campana. Su voz se desgarraba y se multiplicaba en las paredes, en el techo, en las velas que se inclinaban hacia él como si adoraran la blasfemia. En ese instante comprendí que no era un sermón para salvar. Era un mandato. Un conjuro disfrazado de palabra santa. No estaba hecho para ser escuchado por los vivos, sino para convocar a los muertos. Y lo más aterrador fue notar que, cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía la tentación en nosotros, un deseo extraño de seguir escuchando, de rendirnos al coro, de dejar de resistir. Como si en lo profundo de nuestras almas supiéramos que la muerte también tenía derecho a una misa. Entonces el manuscrito comenzó a latir, como si tuviera un corazón propio, y el altar entero vibró con él, derramando gotas oscuras sobre el piso. Nadie podía detener el sermón. Nadie podía detener a los muertos. Y yo ya no sabía si quería que se detuviera. Capítulo 5. Los muertos que pedían confesión. Al principio pensé que todo era un desorden de sombras. Un caos de cuerpos regresados sin propósito. Pero pronto entendí la verdad más perturbadora: los muertos no habían vuelto para perseguirnos, habían vuelto para confesarse. El primero fue un anciano que todos recordaban como sacristán. Estaba enterrado desde hacía 20 años. Pero ahora caminaba con los pies desnudos, dejando huellas de barro sobre los mosaicos de la iglesia. Se arrodilló frente al confesionario. Golpeó la madera 3 veces y, con voz cavernosa, pidió: «Padre, absuélvame». Don Evaristo tembló. Intentó cerrar la rejilla del confesionario, pero el anciano metió su rostro por el hueco como si la madera fuera cera. La voz que salió de su boca no era humana, era un lamento mezclado con carcajadas. Habló de pecados inenarrables, de juramentos quebrados bajo tierra, de promesas hechas no a Dios, sino a algo que respiraba en la oscuridad del ataúd. Y no vino solo. Otros muertos lo siguieron. Mujeres con los velos aún pegados al cráneo. Niños con los labios azules de frío eterno. Hombres que llevaban aún la soga del suicidio colgando de sus cuellos. Todos buscaban lo mismo, la absolución. Pero lo que confesaban no tenía nombre. Uno de ellos murmuraba que había vendido su alma no después de morir, sino en el instante de ser enterrado. Otro decía que escuchaba coros en la tierra, voces que lo alimentaban de recuerdos ajenos. Una joven, con flores podridas entre el cabello, se acercó al altar y confesó que había amado a un demonio disfrazado de santo. Cada confesión era un cuchillo que cortaba la fe de los vivos. Los feligreses comenzaron a taparse los oídos, pero aún así entendían cada palabra como si fueran pensamientos propios. Algunos lloraban. Otros se arrancaban la ropa buscando limpiar la piel manchada de culpas. El olor era insoportable, cera quemada, sudor viejo, y algo más. Algo que olía a promesa incumplida. La iglesia entera parecía transformarse en un enorme confesionario donde todos, vivos y muertos, eran obligados a decir la verdad. Yo mismo sentí un impulso de acercarme, de confesar lo que había escondido bajo 1000 capas de silencio. Una culpa que me ardía desde la infancia. Un recuerdo que jamás me atreví a pronunciar en voz alta. Mi madre, aquella aparición, me observaba entre los bancos, y en sus ojos vacíos me exigía hablar.
Don Evaristo gritó con voz quebrada. No los escuchen. Sus pecados no son para Dios. Pero ya era tarde. El sermón había convertido la misa en un tribunal. Y en aquel tribunal no había absolución. Solo hambre. Los muertos no querían ser perdonados, querían arrastrarnos con ellos. Hacernos partícipes de sus pecados. Esa noche comprendí algo atroz, no existe confesión que borre la culpa cuando la culpa ya ha cruzado la frontera de la muerte. Y cada palabra dicha por esos labios podridos era una cadena más que nos unía a ellos. La iglesia dejó de ser un refugio. Se convirtió en una boca hambrienta. Y nosotros éramos la ofrenda. Capítulo 6. El altar que sangraba al contacto. Nadie lo vio venir. Entre tanto grito. Entre tantas confesiones deformadas por labios que nunca debieron volver a moverse. Ocurrió algo que partió la noche en dos. El altar. Ese bloque de madera carcomida que había resistido siglos de rezos y silencios. Comenzó a sangrar. Primero fue una gota. Oscura. Espesa. Resbalando lenta por el borde como si la misma cruz escondida en su corazón hubiese sido herida. Luego fueron chorros. La madera temblaba. Crujía. Y de sus grietas brotaba un líquido rojo que olía a hierro caliente y a vino rancio. Las velas chisporrotearon al contacto con aquellas gotas. Como si no aceptaran compartir su fuego con la sangre. Los muertos fueron los primeros en reaccionar. Uno por uno. Se acercaron al altar. No con violencia. No con hambre de carne. Sino con una devoción grotesca. Extendían las manos huesudas. Tocaban la superficie y bebían de ella como si fuera un cáliz invertido. Cada sorbo los volvía más firmes. Más pesados. Menos espectros y más cuerpos. La sangre los devolvía al mundo. Los vivos retrocedimos. Pero el hechizo era inevitable. Una mujer a mi lado cayó de rodillas y comenzó a lamer el suelo donde la sangre se acumulaba. No estaba muerta, aún. Su rostro se iluminó con un éxtasis tan feroz que me pareció ver en sus pupilas la misma oscuridad que habitaba en el manuscrito. Don Evaristo, entre sollozos, levantó la voz. Es la sangre del altar de Caín. El sacrificio prohibido. Nadie entendió. Pero todos sentimos que no eran palabras vacías. Algo en esa sangre no pertenecía a Cristo. Ni a santos. Ni a hombres. Era la memoria de una ofrenda ancestral. Una que el sermón había invocado y arrancado de las entrañas del templo. El suelo vibraba. Las losas se oscurecían bajo el derrame. Como si la iglesia entera estuviera absorbiendo aquel fluido maldito. Y de pronto escuchamos un sonido imposible, el altar respiraba. Cada vez que alguien lo tocaba. Un suspiro profundo se escapaba de su interior. Como si guardara un pulmón oculto. Latiendo en sincronía con el manuscrito que todavía ardía sobre él. Intenté apartar la vista. Pero fue inútil. Entre las sombras. Mi madre, o lo que quedaba de ella, me miraba con la boca manchada de rojo. No necesitó hablar. En su silencio entendí lo que quería, que yo también bebiera. Que me uniera a esa comunión invertida. El olor era insoportable. Dulce y metálico. Como el vino envenenado que se ofrece con una sonrisa. Algunos vivos no resistieron la tentación. Uno tras otro. Avanzaron. Tocando el altar. Probando la sangre. Gimiendo de placer como si hubiesen encontrado una redención distinta. Y yo descubrí algo peor que el miedo, la atracción. Porque en lo más profundo de mi ser, una voz susurraba que aquella sangre no era maldita, sino verdadera. Que quizás la fe nunca estuvo en los cielos, sino en esa herida que sangraba frente a nosotros. Esa noche, entendí que el altar no era un símbolo, era un cuerpo. Y estaba despierto. Capítulo 7. Los rezos que mordían la piel. Creí que lo peor había pasado con el altar sangrante. Con los muertos confesando pecados imposibles. Me equivoqué. El verdadero tormento comenzó cuando los rezos se convirtieron en cuchillas. Fue una anciana, doña Mercedes, quien inició la plegaria, arrodillada en el suelo, con las manos temblando y la mirada clavada en el crucifijo. Sus labios balbucearon un Padre Nuestro. Todos creímos que era un intento desesperado de volver a la normalidad, de pedir auxilio al cielo. Pero a medida que pronunciaba cada palabra, la piel de sus brazos comenzó a abrirse, como si las sílabas mismas cortaran su carne. No era una herida normal, las frases se grababan en su piel como hierro candente. Padre Nuestro se dibujó en rojo ardiente sobre su brazo, sangrando letra por letra. Y cuando llegó a líbranos del mal, un grito colectivo atravesó la iglesia, todos sentimos el filo invisible de esas palabras cortarnos, arañar nuestra piel aunque no las hubiéramos dicho. El terror fue inmediato, pero también la locura. Otros, convencidos de que la oración era la única salida, comenzaron a rezar. Cada voz añadida se transformaba en una lluvia de cuchilladas. Yo sentí como mi espalda se cubría de surcos finos, ardientes, como si alguien me escribiera con clavos invisibles.
Los muertos, en cambio, no sufrían. Al contrario, se estremecían de placer al escuchar las oraciones. Cada rezo que hería a un vivo, fortalecía a un muerto. Era como si las plegarias hubieran cambiado de dueño. Ya no ascendían al cielo, se hundían en la tierra, alimentando aquello que nunca debió despertar. Don Evaristo cayó de rodillas frente al altar, con la sotana empapada de la sangre que aún brotaba de la madera. Sus labios intentaron pronunciar un Kyrie eleison, pero apenas abrió la boca. Su lengua se rajó en dos, y la plegaria salió convertida en un gemido incomprensible. El manuscrito, aún ardiente, parecía burlarse de él, destilando humo negro que olía a pergamino quemado y a carne viva. Yo no recé. No podía. Cada vez que lo intentaba, sentía la garganta cerrarse como si una mano fría me estrangulara desde dentro. Entonces comprendí, los rezos habían dejado de ser nuestra salvación. Se habían vuelto un arma. Un contrato firmado con sangre contra nuestra propia fe. De pronto, escuché mi nombre susurrado. No era la voz de un vivo. Era la de mi madre, todavía entre los bancos, con su rostro vacío. Ella no rezaba, se limitaba a mirarme con esa paciencia aterradora, como si supiera que tarde o temprano caería de rodillas. Y por primera vez pensé que tal vez tenía razón, porque en esa iglesia, la fe ya no sanaba, la fe mordía, y cada mordida me acercaba más al bando de los muertos. Capítulo 8. La resurrección de la niña sin ojos. El viento de la noche se colaba por las grietas del templo, arrastrando consigo un olor a tierra mojada y a flores marchitas. Pero lo que apareció frente a nosotros no olía a nada que conociera. Primero fue un murmullo, un suspiro agudo, casi infantil, que se mezclaba con los lamentos de los vivos y las risas huecas de los muertos. Luego, un pequeño cuerpo emergió entre los bancos, una niña vestida con un vestido blanco manchado de polvo. Pero no tenía ojos. Solo cuencas vacías que parecían absorber la luz de las velas y reflejarla en un vacío absoluto. Un escalofrío recorrió a los presentes. Incluso los muertos se detuvieron, girando sus cabezas rígidas hacia la niña, como si la reconocieran. Sus manos eran frágiles, de hueso todavía tierno, pero se movían con una precisión inquietante. Avanzó por el pasillo sin tocar el suelo, flotando apenas unos centímetros sobre las losas. No hay pecado que no pueda ver, susurró con una voz que no era más que un eco quebrado. No hay mentira que pueda esconderse. Mi corazón se detuvo. Sus palabras no eran ruido, eran verdades. Cada uno de nosotros sintió como la sangre se helaba, como los secretos que creíamos enterrados surgían desde lo más profundo, reflejados en esas cuencas vacías. La niña se acercó a un hombre del primer banco. Él había robado dinero. Había mentido. Había traicionado. La niña sin ojos extendió su mano y, al tocar su frente, él gritó, no de dolor, sino de memoria pura. Cada pecado se desplegó ante él como un libro abierto. Cada mentira como un cuchillo clavado en la conciencia. Don Evaristo cayó de rodillas, gritando que aquello era un milagro. Pero la voz que escuchaba no era divina. Era la voz de algo antiguo, más viejo que la iglesia, más viejo que la misma fe. La niña se giró hacia nosotros y sonrió. Un gesto que debería haber sido tierno pero que resultó repugnante, porque la ausencia de ojos hacía que su alegría fuera un vacío que nos tragaba. Venid a mí, susurró. Todo lo que habéis escondido está aquí. Todo lo que teméis se muestra. El manuscrito sobre el altar palpitó con luz negra y sus palabras comenzaron a flotar hacia la niña, que las absorbía como si fueran aire. Cada sílaba que tragaba hacía que los muertos crecieran en fuerza, en presencia, y que los vivos sintieran un hambre de verdad imposible de satisfacer. Sentí mi cuerpo temblar. Quise correr, esconderme, cerrar los ojos, pero sabía que no serviría. La niña sin ojos veía más allá de la carne, más allá de la muerte, veía los secretos del alma. Y nadie podía escapar. Y en ese instante comprendí que la resurrección no era un regalo, sino una sentencia. Porque cuando los muertos vuelven, los vivos se convierten en su alimento. Capítulo 9. El deseo en los cuerpos resucitados. El templo, que ya no parecía pertenecer a este mundo, se llenó de un calor húmedo que olía a carne recién abierta y a flores podridas. Los murmullos de los vivos se mezclaban con los gemidos de los muertos. Y en medio de todo, algo cambió. La hambre ya no era solo de venganza ni de confesión, era deseo. Clare,
La mujer resucitada que había mordido al viudo. Se acercó a mí. Su piel, fría como la tierra, brillaba bajo la luz de las velas. Y su aliento olía a muerte y a perfume antiguo. Sus manos rozaron mi brazo y un escalofrío recorrió mi espalda. Pero no era miedo lo que sentí, era una atracción irresistible. Como si la vida misma se mezclara con la muerte en un pacto prohibido. Los otros muertos siguieron el mismo patrón. La niña sin ojos flotaba entre nosotros. Y cada contacto que hacía con un vivo provocaba un temblor interno. Una convulsión de placer y terror que no podía distinguir. Los besos se mezclaban con lamentos. Las caricias con cuchilladas invisibles. Y todos los límites de la carne y el alma se difuminaban. Don Evaristo gritaba. Pero su voz se perdía entre la sinfonía de jadeos y susurros que llenaba el templo. Intentaba detenerlos. Advertirnos. Pero los cuerpos resucitados eran imposibles de contener. Su deseo no era humano. Pero resultaba demasiado humano para nosotros, nos llamaba. Nos arrastraba hacia ellos. Un hombre mayor, que había enterrado sus pasiones hace décadas, cayó de rodillas frente a un espíritu femenino. Sus manos temblorosas tocaron la piel fría y un gemido surgió de su garganta que no parecía suyo. Su conciencia luchaba, pero su cuerpo cedía a un impulso que jamás había conocido. Yo traté de apartarme, de escapar, pero sentí que cada paso hacia atrás me acercaba más al vacío. La iglesia parecía encoger a nuestro alrededor, y la luz de las velas se curvaba hacia los cuerpos resucitados, como si ellos fueran el verdadero centro del mundo. Y mientras observaba, comprendí lo peor: el manuscrito no solo traía de vuelta a los muertos, traía de vuelta todos los deseos ocultos que la vida nos había obligado a reprimir. La fe, la moral, todo se deshacía ante el contacto de aquellos cuerpos, y lo que quedaba era un hambre primitiva, un hambre imposible de saciar. La niña sin ojos me miró por un instante y me sonrió. Su gesto era una invitación, un desafío. En ese instante, supe que la línea entre la vida y la muerte no solo se había borrado, se había vuelto peligrosa, seductora y mortal. Porque cuando los muertos desean, los vivos solo pueden caer. Y caer significa perderlo todo. Capítulo 10. El sermón que desgarraba el cielo. La iglesia ya no era iglesia. Era un cuerpo respirando. Un corazón latiendo con cada palabra del manuscrito. Don Evaristo, con los ojos inyectados en sangre, continuaba leyendo, arrastrando las sílabas como si fueran cuchillos que abrían no solo la carne, sino el cielo mismo. Al comenzar el 10º recitado, un eclipse repentino envolvió el templo. La luz de las velas se volvió fría, azulada, y las sombras de los muertos se estiraron hasta rozar el techo. La bóveda pareció abrirse como un párpado antiguo, dejando entrever un vacío que olía a carbón y a ceniza. Era el cielo desgarrado, mostrándonos que las reglas de la vida y la muerte ya no tenían sentido. Los fieles vivos gritaban, unos de terror, otros de éxtasis. Cada palabra del sermón se elevaba hacia esa grieta en el cielo y regresaba multiplicada, susurrando secretos imposibles y recuerdos que habían sido enterrados bajo la tierra y el tiempo. Los muertos, en cambio, danzaban bajo aquel halo sombrío, absorbiendo cada fragmento de la luz que escapaba de la bóveda rota. Clara se acercó a mí, con la piel brillante de sudor y sangre, y sus labios rozaron mi oído mientras recitaba una frase del manuscrito que yo jamás podría pronunciar sin perderme. Su aliento era frío y cálido al mismo tiempo, y me sentí atrapado entre el deseo y el miedo. La niña sin ojos flotaba sobre el altar, sus cuencas vacías reflejando la grieta en el cielo. Cada vez que sus manos tocaban el aire, los muertos se arrodillaban como si ofrecieran adoración, mientras los vivos sentíamos la atracción de un poder que desafiaba la razón y el alma. Don Evaristo levantó la voz con un grito que parecía partir su propio corazón. Esto no es un sermón. Esto es un conjuro. Detenedlo. Pero nadie podía. Cada sílaba pronunciada desgarraba la bóveda del cielo y abría heridas invisibles en los cuerpos de los vivos y los muertos. El manuscrito palpitaba con una fuerza inhumana, irradiando calor y frío al mismo tiempo. La iglesia temblaba, los bancos se quebraban, y la madera del altar se retorcía bajo la presión de un poder antiguo, que no era ni divino ni humano. Sentí un gemido en mi interior. No era mío, era del mundo, de la tierra, del cielo que se quebraba. Y entendí algo aterrador: el sermón no solo despertaba a los muertos, despertaba algo más allá de ellos, algo que había estado esperando siglos, paciente y hambriento. La línea entre cielo y tierra, vida y muerte, ya no existía, y yo, atrapado entre ambos, comprendí que aquel sermón no solo debía escucharse, debía vivirse.
hasta que todo el mundo cediera ante su voz, porque cuando la palabra desgarraba el cielo, no quedaba lugar para la misericordia, solo para el caos y la obediencia. Capítulo 11. La comunión de las sombras. El aire se volvió denso, como si respiráramos dentro de un sarcófago. Cada aliento era pesado, cargado de olor a tierra húmeda, cera quemada y carne que ya no pertenecía al mundo de los vivos. La iglesia, deformada por la noche y el manuscrito, parecía palpitar bajo nuestros pies. Los muertos se acercaron al altar, formando un círculo perfecto alrededor de la niña sin ojos. Sus cuerpos ya no eran solo recuerdos, eran presencias completas, tangibles, con la fuerza de quien ha regresado no para mendigar atención, sino para reclamar lo que alguna vez fue suyo. Cada paso que daban hacía que los mosaicos crujieran, y un frío intenso nos calaba hasta los huesos. Don Evaristo, con el manuscrito todavía abierto sobre sus rodillas, parecía más un intermediario que un sacerdote. Su voz recitaba las palabras con un ritmo hipnótico, y aunque cada sílaba era incomprensible, sentíamos su poder desgarrarnos desde dentro. No eran rezos, eran mandatos, cadenas que nos obligaban a mirar lo que nunca debimos ver. Y entonces ocurrió lo imposible, los muertos comenzaron a ofrecernos algo. No violencia, no miedo directo, comunión. Cada uno extendía una mano, y quien la tocaba sentía un éxtasis extraño, mezcla de miedo y placer, un calor que se filtraba por la piel hasta el alma. Los vivos que cedían eran arrastrados por la corriente invisible de aquel encuentro prohibido. Capítulo 11. La comunión de las sombras. El aire se volvió denso, como si respiráramos dentro de un sarcófago. Cada aliento era pesado, cargado de olor a tierra húmeda, cera quemada y carne que ya no pertenecía al mundo de los vivos. La iglesia, deformada por la noche y el manuscrito, parecía palpitar bajo nuestros pies. Los muertos se acercaron al altar, formando un círculo perfecto alrededor de la niña sin ojos. Sus cuerpos ya no eran solo recuerdos, eran presencias completas, tangibles, con la fuerza de quien ha regresado no para mendigar atención, sino para reclamar lo que alguna vez fue suyo. Cada paso que daban hacía que los mosaicos crujieran, y un frío intenso nos calaba hasta los huesos. Don Evaristo, con el manuscrito todavía abierto sobre sus rodillas, parecía más un intermediario que un sacerdote. Su voz recitaba las palabras con un ritmo hipnótico, y aunque cada sílaba era incomprensible, sentíamos su poder desgarrarnos desde dentro. No eran rezos, eran mandatos, cadenas que nos obligaban a mirar lo que nunca debimos ver. Y entonces ocurrió lo imposible, los muertos comenzaron a ofrecernos algo. No violencia, no miedo directo, comunión. Cada uno extendía una mano, y quien la tocaba sentía un éxtasis extraño, mezcla de miedo y placer, un calor que se filtraba por la piel hasta el alma. Los vivos que cedían eran arrastrados por la corriente invisible de aquel encuentro prohibido. Capítulo 12. La última campana de los condenados. La iglesia temblaba bajo un silencio absoluto, interrumpido solo por un leve zumbido que parecía surgir del propio aire. La luz de las velas ya no iluminaba, solo dibujaba sombras más largas y retorcidas, sombras que se movían por voluntad propia, dibujando figuras imposibles sobre las paredes ennegrecidas. Los muertos se habían reunido alrededor del altar sangrante, formando un coro silencioso, sus cuerpos tensos y rígidos, pero sus ojos brillaban con un fuego que no pertenecía a este mundo. La niña sin ojos flotaba en el centro, y cada latido de su pequeño corazón invisible hacía que la sangre en la madera se agitara como un océano oscuro. Don Evaristo, cubierto de sudor y sangre ajena, levantó la voz por última vez. «Escuchadme. No podéis permitir que esto continúe». Pero nadie lo escuchaba. Sus palabras se perdían en un murmullo creciente de susurros y lamentos que llenaban la nave como un coro de almas perdidas. Cada sílaba del manuscrito, todavía ardiente sobre el altar, parecía latir con vida propia, desprendiendo chispas negras que mordían la piel de los vivos y alimentaban a los muertos. Sentí la tentación más profunda, acercarme a la niña sin ojos, tocar su rostro y dejar que me mostrara todos los secretos que había guardado la muerte. Cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera, pero el impulso era irresistible. Su ausencia de mirada me absorbía, y yo quería ser absorbido. Entonces escuché la campana, no la campana de la torre, sino una campana interna, resonando en los huesos, en la carne, en el alma. Cada golpe retumbaba con un eco que parecía atravesar el cielo y el infierno a la vez. Los muertos se inclinaron ante ese sonido, y yo comprendí que la campana no llamaba a los vivos, sino a los condenados, a todos los que habían cedido a la tentación.
a todos los que habían compartido la comunión prohibida. La niña sin ojos sonrió, y la campana resonó una vez más fuerte, desgarrando la bóveda del templo. Un viento helado barrió la nave, y por un instante, todos los vivos sentimos lo que los muertos sentían, un hambre insaciable, una sed de eternidad que no podía saciarse con vida. Don Evaristo cayó de rodillas, llorando, murmurando plegarias incomprensibles. Yo me quedé inmóvil, temblando, sabiendo que no había salvación posible. La iglesia se convirtió en un cuerpo palpitante, los muertos en su sangre, y nosotros, los vivos, en alimento, en testigos, en víctimas de un sermón que nunca debió pronunciarse. Y mientras la última campana resonaba, comprendí que la línea entre vida y muerte se había borrado por completo. Los secretos, los deseos, los pecados, todo había sido reclamado por los que ya no tenían corazón, por los que habían esperado pacientemente en la tierra, bajo las losas, para levantarse y recordarnos que nadie escapa de su propia oscuridad. El eco final de la campana me atravesó el pecho, y supe que nuestra condena había comenzado. No había regreso, nunca lo habría. Capítulo 13, el coro de los olvidados. El templo ya no parecía hecho de piedra. Cada muro, cada banco, cada vela estaba impregnada de una vibración oscura que nos envolvía, como si la misma materia quisiera absorbernos. Los murmullos se habían transformado en un coro continuo, voces de los muertos, voces de los vivos, voces que se mezclaban hasta volverse inseparables. La niña sin ojos flotaba sobre el altar, ahora completamente inundado de sangre negra. Cada vez que bajaba las manos, los muertos se inclinaban, y sus cuerpos parecían resonar como campanas huecas. Las palabras del manuscrito aún palpitaban sobre la madera, desprendiendo un resplandor que quemaba con frialdad. Los vivos estábamos atrapados en un éxtasis de miedo y deseo. No podíamos movernos, no podíamos gritar. Cada intento de resistencia solo nos acercaba más a la comunión prohibida. Era como si el templo, los muertos y el manuscrito nos reclamaran, y nosotros fuéramos la materia prima de su voluntad. Don Evaristo gritó, intentando romper el hechizo con su voz humana. «Apartaos. Esto no es redención, es destrucción». Pero sus palabras eran inútiles. Cada grito se convertía en parte del coro. Susurros surgían de su boca y se transformaban en notas que alimentaban a los cuerpos resucitados. La sensación era insoportable, estábamos vivos. Pero nuestra esencia comenzaba a mezclarse con la de los muertos. De repente, los cadáveres comenzaron a cantar. No era una canción de alegría ni de tristeza, sino un himno primitivo, antiguo, que resonaba en nuestros huesos y nos hacía sentir la eternidad de la muerte. La niña sin ojos dirigía el coro con un movimiento mínimo de sus brazos etéreos, y cada nota que surgía de su mando nos atravesaba, revelando secretos que creíamos olvidados. Sentí la presencia de mi madre a mi lado. Su rostro, grotesco y vacío, reflejaba una tristeza infinita. Extendió su mano hacia mí, y yo comprendí. No era un gesto de consuelo, sino de reclamo. Cada uno de los muertos presentes tenía un vínculo con los vivos, y la canción que emitían reclamaba nuestras almas, nuestras culpas, nuestros deseos reprimidos. La iglesia vibraba con cada acorde, y las velas se doblaban hacia los cuerpos resucitados, como si la luz misma se inclinara ante la fuerza de aquel coro. Un escalofrío recorrió todo mi ser, entendí que aquel canto no era solo un sonido, sino una cadena. Una sinfonía que nos unía a ellos para siempre. Y mientras el coro crecía, escuché una voz dentro de mi cabeza. Un murmullo que no era humano. Bienvenido a la eternidad de los olvidados. Supe entonces que no habría salida. Que la vida y la muerte se habían fusionado. Y que el mundo que conocíamos había desaparecido bajo la voz del coro que reclamaba todo. Y en ese instante comprendí que estábamos condenados a escuchar, para siempre. Capítulo 14. El altar que devoraba la fe. La iglesia ya no era un refugio. Era un organismo vivo que respiraba con hambre. Cada pared vibraba con murmullos. Cada vela temblaba como si respirara. Y la madera del altar sangrante parecía palpitar bajo el peso de los secretos y deseos que había absorbido. Los muertos se habían agrupado alrededor del altar como una marea negra. Sus cuerpos, completos y sólidos, irradiaban una presencia que aplastaba la voluntad de los vivos. La niña sin ojos flotaba en el centro, extendiendo las manos como una directora de una sinfonía macabra. Sus cuencas vacías reflejaban toda la luz del templo y la multiplicaban en sombras que nos envolvían. Don Evaristo, exhausto, se aferraba al manuscrito. Su voz, quebrada, intentaba recitar las palabras sagradas que alguna vez habían traído consuelo. Pero ahora eran flechas de fuego y hielo. Cada sílaba golpeaba el aire y nos cortaba desde dentro.
La fe que habíamos llevado toda la vida se deshacía como cera bajo la llama de su lectura. Los vivos, impotentes, nos acercábamos al altar sin querer. Cada paso nos arrastraba. Cada contacto con la sangre negra del altar nos hacía sentir que nuestra carne ya no nos pertenecía. Un hombre tocó la madera y gritó, no de dolor, sino de éxtasis. Sus pecados, sus deseos más oscuros, toda su alma se volcó hacia el altar, alimentándolo. Vi a Clara acercarse a un joven que lloraba de terror. Sus manos se encontraron y, al instante, sus cuerpos parecieron fundirse. El joven gimió mientras su miedo y deseo se mezclaban. Y comprendí que la resurrección de los muertos no solo reclamaba nuestras almas, reclamaba nuestra carne, nuestra voluntad, nuestra fe. La niña sin ojos nos miró. Su sonrisa era un vacío que absorbía toda resistencia. Extendió su mano hacia mí. Y sentí un tirón que no podía resistir. Mi mente intentaba gritar, pero mis pensamientos se deshacían en un río de imágenes prohibidas, recuerdos, culpas, secretos que creí olvidados. Cada uno de nosotros estaba atrapado en el altar, alimentando su hambre insaciable. Don Evaristo gritó por última vez, pero sus palabras se convirtieron en un eco que alimentó la oscuridad. La iglesia entera vibraba con un ritmo que no era humano, el latido de un altar que devoraba la fe. Y mientras la sangre negra se elevaba en gotas suspendidas, comprendí la verdad absoluta, no había salvación. La fe no nos protegería. Los vivos y los muertos éramos uno solo. Un festín interminable para aquel altar que devoraba todo lo que alguna vez llamamos santo. El manuscrito brilló por última vez, y su luz negra nos envolvió por completo. La eternidad de la condena había comenzado, y no habría regreso. Capítulo 15. El sermón final y la eternidad de los condenados. El templo estaba irreconocible. La piedra, la madera y la luz habían desaparecido, reemplazadas por un espacio que respiraba, palpitaba y devoraba. La iglesia se había transformado en un organismo monstruoso. Un corazón que latía con la fuerza de los pecados y secretos que había absorbido durante siglos. La niña sin ojos flotaba sobre el altar sangrante, y sus manos dirigían a los muertos como un director invisible. Sus cuencas vacías brillaban con un fuego que no pertenecía a este mundo, reflejando la eternidad que nos esperaba. Cada movimiento suyo hacía que la madera sangrante se ondulara, liberando un líquido oscuro que manchaba a vivos y muertos por igual. Don Evaristo, demacrado, con la sotana cubierta de sangre y sudor, se aferraba al manuscrito. Su voz era un hilo quebrado que recitaba las palabras finales del sermón. Cada sílaba resonaba como un trueno interno, desgarrando nuestra mente y disolviendo la última frontera entre la vida y la muerte. Los muertos nos rodeaban, formando un círculo impenetrable. Sus cuerpos eran sólidos, perfectos, aterradores en su familiaridad. Cada uno extendía una mano hacia nosotros, y cualquiera que la tocaba sentía como su voluntad se disolvía. Pecados, secretos, deseos y culpas se vertían en el altar, alimentando la eternidad de aquel lugar maldito. Sentí la atracción de la niña sin ojos. Cada fibra de mi ser me empujaba hacia ella, y por primera vez comprendí que la resistencia era inútil. Su mirada vacía no buscaba nuestros ojos, sino nuestras almas. Al tocarla, un torrente de memorias prohibidas invadió mi mente, imágenes de vidas pasadas, de decisiones ocultas, de deseos reprimidos, todo mezclado en un mosaico de terror y éxtasis. El altar palpitaba con un ritmo que era al mismo tiempo nuestro latido y el suyo. La sangre negra subía y bajaba, respirando con nosotros, mezclando vivos y muertos en una comunión irreversible. Don Evaristo gritó, suplicando que nos apartáramos. Pero sus palabras ya no tenían poder. La iglesia no era un lugar de salvación. Era un festín. Los muertos y los vivos éramos uno, consumidos por la eternidad que el manuscrito había desatado. Y mientras la niña sin ojos sonreía, comprendí la verdad absoluta. El sermón final no despertaba solo a los muertos, despertaba nuestra esencia más profunda. Y nos ataba para siempre a un ciclo de deseo, pecado y condena. El último golpe del corazón del altar resonó en todo nuestro ser. Y en ese instante, entendí que la eternidad de los condenados no tenía fin. Nunca hubo regreso. Nunca habría luz. Solo el eco perpetuo de un sermón que nunca debió pronunciarse. Y nosotros, atrapados para siempre entre la vida y la muerte, entre la fe y el abismo. El manuscrito cerró sus páginas, pero la condena continuaba. Y en el silencio que siguió, comprendí que ya éramos parte del altar, para siempre.
Epílogo, el susurro que quedó. La iglesia quedó en silencio, pero el silencio ya no era ausencia de sonido, era un susurro permanente, un murmullo que parecía provenir de cada piedra, de cada grieta de la madera, de cada sombra que aún se movía por sí misma. Los vivos que sobrevivimos, si es que aún podíamos llamarnos así, caminábamos entre ecos que reclamaban nuestros nombres, nuestras memorias, nuestros secretos más íntimos. El manuscrito había desaparecido, pero no se había ido. Su fuerza, su poder, se había dispersado en el aire, en la sangre negra que todavía manchaba los muros, en los ojos vacíos de la niña que alguna vez vimos flotar sobre el altar. Cada gota de aquel líquido maldito era un recordatorio, lo que despertamos jamás volvería a dormir. Algunos de nosotros intentamos huir, salir al mundo, respirar aire puro, pero la sensación de ser observados era constante. Cada sombra podía ser un muerto regresado, cada susurro un recuerdo que el templo había robado. La fe que antes nos sostenía se había convertido en una cadena invisible que nos unía al altar y a todo lo que habíamos liberado. Don Evaristo desapareció entre las sombras la última noche del sermón final. Nadie sabe si fue devorado por el altar, si huyó o si se convirtió en otra voz dentro del coro de los condenados. Su sotana, arrastrada por el suelo, todavía conservaba restos de sangre y pergamino quemado. Era un recordatorio silencioso de que nadie escapa de la eternidad que despertamos. Y nosotros, los que sobrevivimos la noche, comprendimos que no hay regreso, que la línea entre vida y muerte se había borrado por completo, que los secretos, los deseos y los pecados nunca duermen, y que siempre